Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Ramón Franco Martínez y hoy te invito a que iniciemos el primer tema de este bloque de Literatura 2, titulado La lírica a través del tiempo. Antes de dar inicio con nuestro tema, te invito a que reflexionemos un poco sobre las siguientes preguntas. ¿Por qué el ser humano escribe en versos? ¿De dónde viene la palabra lírica? ¿Qué es el lenguaje figurado y cuándo lo ocupamos? Bien, después de haber reflexionado un poco acerca de las preguntas anteriores, vamos a dar inicio con esta primer parte de nuestro tema que se titula El origen y la evolución de la lírica. Comencemos por definir qué es la lírica. La lírica es el género literario cuyo propósito es la transmisión de sentimientos u emociones. Originalmente debe su nombre precisamente a un instrumento musical que es la lira, y que era utilizado por los poetas griegos hace muchos años, cuando dedicaban su tiempo a recitar poemas. Lo hacían acompañado precisamente de este instrumento. De ahí viene entonces una pregunta que es, ¿por qué el ser humano busca escribir en versos? Está comprobado que la musicalidad de los versos escritos nos puede ayudar a memorizar cosas. Por lo tanto, esta técnica ya desde antes se utilizaba con ciertos fines didácticos y pedagógicos. Como comentamos hace unos instantes, la lírica tiene su nacimiento precisamente en la cultura griega. Los aedos, o los cantantes que cantan, eran personas que acompañándose de una lira, cantaban epopeyas sentados en las plazas públicas. Además de ello, se hacían acompañar de danzantes. Poetas griegos como Píndaro o Safo de Lesbos o Teócrito ayudaron precisamente a crear este género literario que es la lírica. Con el salto después a la cultura romana, se dio difusión a este género, pero con el cambio radical de eliminar la lira, es decir, los líricos romanos se concentraban solamente en la recitación de sus poemas. Algunos de los principales exponentes son Horacio, Ovidio y Virgilio, quien crea las bucólicas, es decir, los primeros poemas cuyo propósito era exaltar o hablar del ser humano en medio de la naturaleza o haciendo referencia a la parte natural. Llegamos pues a la Edad Media, donde surgen los Mester de Clerecía y los juglares. Ambos tenían el propósito precisamente de difundir a través de cantos o a través de versos las historias y narraciones de la época. Por ejemplo, el Mester de Clerecía, que se dedicaba principalmente a la difusión de vidas de santos, o los juglares, que eran personas que acompañándose de una guitarra o de algún instrumento de cuerda, iban de pueblo en pueblo cantando precisamente las hazañas de los héroes. Surgen así los primeros romanceros, es decir, los libros de cantos donde la temática es principalmente el amor. En el Renacimiento, la lírica adquiere ya una forma mucho más concreta y de un género literario tal como lo conocemos. En este momento ya se elimina por completo el acompañamiento musical. Se pretende, como su nombre lo dice, el Renacimiento regresar a lo clásico, es decir, a temas como el amor platónico, la naturaleza, que ya lo veíamos con las bucólicas de Virgilio, hablar de las vidas de los pastores, y aparecen nuevas estructuras de poemas, como es el soneto. En la imagen tenemos a Garcilaso de la Vega, quien escribe el siguiente soneto. En tanto que de rosa y de azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto,
con la clara luz la tempestad serena. Y en tanto que el cabello, que en la vena del oro se escogió, con vuelo presto, por el hermoso cuello blanco, enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena. Coged de vuestra alegre primavera, en dulce fruto, antes que el tiempo airado, cubra de nieve la hermosa cumbre, marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre. Vemos que la temática principal o las ideas principales están referidas a la cuestión de la naturaleza. Llegamos a la lírica del barroco, cuya división principal radica en dos partes. Se divide en el conceptismo, figurado principalmente por Fernando de Quevedo, y el culteranismo, representado por Luis de Góngora. El conceptismo se preocupa más por el qué se dice y el culturalismo por el cómo se dice. Hay elementos comunes en ambas vertientes, como el uso del soneto, que ya lo veíamos con Garcilaso de la Vega. Hay en ambos también un virtuosismo poético, es decir, hay grandes exponentes para cada uno. Abundan las figuras retóricas, que va a ser un tema que vamos a ver más adelante. Hay similitud en sus temas, hablan del amor, del desengaño, de lo imposible, en fin. Pero, por ejemplo, en el conceptismo hay un juego de palabras, precisamente, hay un estilo breve y conciso, hay una frecuencia en el uso de metáforas, y le importa más el contenido. En cambio, el culturalismo le importa más la forma. Hay una constante alusión a temas mitológicos, abusan de la metáfora incluso, uso frecuente de cultismos como palabras tomadas del griego o del latín para tratar de combinarlas precisamente con el castellano, y en fin se profundiza en la forma de las palabras. Pretende el culteranismo crear un mundo de belleza con los más variados estímulos de luz, color, sonido y con un lenguaje muy culto. Mientras, y ya para cerrar, el conceptismo apuesta a una agudeza mental que da preferencia a las ideas, con el fin de impresionar la inteligencia o el deseo de decir mucho. He aquí un par de ejemplos, uno para cada lado. De parte de Luis de Góngora tenemos la fábula de Polifemo y Galatea, que es una de sus obras máximas. Y para Quevedo tenemos al poderoso caballero es don dinero. Me permitiré recitar el primero de Góngora. Negro el cabello, imitador ondoso, de las oscuras aguas del leteo, al viento que lo peina proceloso, vuela sin orden, prende sin aseo. Un torrente es su barba, impetuoso, que, adusto hijo de este Pirineo, su pecho inunda, o tarde, o mal, o en vano, surcada aún de los dedos de su mano. No la trinacia en sus montañas fiera, armó de crueldad calzó de viento, que redima feroz albe ligera, su piel manchada de colores ciento. Pellico es ya la que en los bosques era, mortal horror al que con paso lento los bueyes a su albergue reducía, pisando la dudosa luz del día. Hasta aquí voy a detener la lectura precisamente con el propósito de que vemos, de que analicemos precisamente las ideas que trata de transmitir Góngora en un ambiente lírico muy rebuscado, en un uso de palabras quizás un tanto ocultas, es decir, no tan utilizadas precisamente, y que buscan precisamente ese lenguaje bello, esa forma de hablar eh, estéticamente bien formada. Vamos a ver el ejemplo de Quevedo, que es Poderoso caballero es don dinero. Me voy a permitir recitar una parte. Madre, yo al oro me humillo, él es mi amante y mi amado.
pues de puro enamorado anda continuo amarillo, que pues doblón o sencillo hace todo cuanto quiero, poderoso caballero es don dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España, y es en Génova enterrado. Y pues quien le trae al lado es hermoso, aunque sea fiero, poderoso caballero es don dinero. Vemos como Quevedo, sin hacer alarde de muchas palabras rebuscadas o de algunas palabras eh, no, tan, no tan recurrentes o palabras muy cultas, es muy eficaz en lo que quiere decir. Se concentra más precisamente en la idea que quiere transmitir. Repito, no así Góngora, que se preocupa más por el cómo decorar o cómo adornar las palabras para dar a conocer su idea. Llegamos al neoclasicismo literario. Aquí habría que hacer un paréntesis especial para hacer mención de que en esta época la lírica se vio un tanto cuanto estancada debido precisamente a que las fábulas se volvieron la forma de expresión literaria más característica de esta época. Estas fábulas, estas pequeñas historias cortas, protagonizadas por animales, con una enseñanza al final o moraleja, no permitieron mucho la creación de poemas. Sin embargo, los pocos que se llegaron a crear recurrían mucho a la anacreóntica, es decir, la temática centrada en cuestiones de la naturaleza, el placer de la vida o el descanso. Una forma muy particular de escribir en esta época es el rococó, que es el uso del léxico culto con referencia al amor. En la imagen vemos un poema del español Juan Meléndez, cuya idea básica precisamente radica en esta anacreóntica, es decir, hablar de cuestiones de la naturaleza, como las ramas de un árbol, los pájaros, como lo es una tórtola, en fin. Durante el romanticismo, la lírica vuelve a tener ese auge caracterizado de épocas anteriores. Esta poesía cargada de subjetivismo, representada en exponentes como Gustavo Adolfo Bécquer, utilizan precisamente el uso de figuras retóricas como el hipérbaton, las metáforas, eh, la presencia de epítetos e hipérboles para darle ese nuevo sentido a lo que se quiere decir. Utilizan un tipo de lenguaje llamado grandilocuente, que es que durante el transcurso del poema se presenten interrogantes, exclamaciones y aposiciones, es decir, reiteración de las ideas. Una característica también de esta época es que la lírica se vuelve polimétrica, es decir, que los que los versos varían en su longitud. Vemos, por ejemplo, versos donde su métrica es corta en comparación a otros. En este poema vemos en algunas frases como las oscuras golondrinas, la presencia de algunos epítetos, el hipérbaton, que es el cambio de palabras en el orden de los versos para darle un nuevo sentido. Llegamos a la etapa del realismo del siglo XIX y aquí, al igual que en la época neoclásica, la narrativa es quien lleva la preferencia. Emilio Zola, con su corriente naturalista, y la propuesta también de Benito Pérez Galdós impulsaron mucho el género de la novela, al grado de que Emilio Zola dice en algún momento: la literatura se ve como una ciencia cuyo objeto de estudio es el medio social, que se debe analizar a través de la observación y la experimentación. Por ello es que los tópicos principales en esta época es el campo, la cotidianidad y las clases trabajadoras. Uno de los pocos poetas que tratan de rescatar la lírica durante el realismo es el español Ramón de Campoamor, quien escribe El busto de nieve. De amor tentado un penitente un día, con nieve un busto de mujer formaba, y el cuerpo al busto con furor juntaba,
templando el fuego que en su pecho ardía. Cuanto más con el busto el cuerpo unía, más la nieve con fuego se mezclaba, y de aquel santo el corazón se helaba, y con el busto de mujer se deshacía. En tus luchas, oh amor de quien reniego, siempre se une el invierno con el estío, y si uno ama sin fe, quiere otro ciego. Así te pasa a ti, corazón mío, que uniendo ella su nieve con tu fuego, por matar de calor, mueres de frío. Finales del siglo XIX y principios del siglo XX están representados por el modernismo literario. Figuras como Rubén Darío, José Martí, Antonio Machado y otros le vuelven a dar un impulso a la lírica, a la lírica modernista, cuyos principales postulados son la evasión de la realidad, esa búsqueda constante de la perfección, es decir, el predominio de la forma, es decir, del cómo se dicen las cosas, el recurrente uso de versos alejandrinos, dodecasílabos y eneasílabos, el manejo de un tono aristocrático y exquisito. Recordemos que el modernismo es un género que va muy destinado a la cuestión de los grupos de élite, y también hay que hacer mención de que en este tipo de lírica hay una riqueza de vocabulario manejada por la idea de que el arte por el arte. Es decir, buscarán entonces algunas palabras como neologismos que traten de enriquecer precisamente el vocabulario de una lengua, como en este caso la lengua castellana. A un costado tenemos una aportación del creador del modernismo literario, que es el nicaragüense Rubén Darío, quien escribe Canción de Otoño en Primavera. Me voy a permitir leer un fragmento para que veamos precisamente cómo es que se presentan estas características. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Plural ha sido la celeste historia de mi corazón. Era una dulce niña en este mundo de duelo y de aflicción. Miraba como el alba pura, sonreía como una flor. Era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor. Yo era tímido como un niño. Ella, naturalmente, fue, para mi amor hecho de armiño, Herodías y Salomé. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. El uso de términos exóticos o no tan frecuentes en la literatura, como en el caso de Armiño, o hacer referencia a una visión cosmopolita, como hablar de Herodías y Salomé, que no forman parte de la cultura hispanohablante, hace también referencia a estas ideas de la lírica del modernismo, del cual hemos hecho mención. Cada vez nos acercamos más a la etapa actual que vivimos, y ahora toca turno hablar del vanguardismo literario, que, como lo vemos en la pantalla, trajo consigo muchos cambios en la cuestión lírica, reflejado principalmente en lo siguiente: un rechazo a la realidad. Ya no solamente es la evasión de la misma, se habla incluso de un antirrealismo, ese afán de la autonomía de parte del poeta, un irracionalismo al momento de presentar lo que se escribe, aunque un constante ir y venir en busca de la originalidad, la belleza en lo diferente. Se experimenta en lo estético, pero se deja de lado la métrica, la rima y los signos de puntuación incluso. En el poema de Francisco Pino, que tenemos a un costado, vemos algunas de las características ahí reflejadas, como precisamente ese irracionalismo en la forma de presentar lo que se quiere decir. No hay una lógica, no hay una razón,
no hay incluso ni métrica, hay versos de 2 sílabas, eh, se cambian e incluso se erradican los signos de puntuación, como los puntos, las mayúsculas, las comas, y bueno, aunque sí es original de parte del autor presentarlo así, hay que hacer mención precisamente a que el vanguardismo va a presentar muchos cambios que van a seguir en la etapa posterior y que hasta el día de hoy seguimos presentando en la forma lírica. Por último, llegamos a la etapa del posmodernismo, y aquí pareciera ser que se intenta recuperar un poco de las etapas anteriores, de las etapas líricas anteriores, como el modernismo incluso. Las características fundamentales del posmodernismo lírico son esa inclinación a lo subjetivo, a lo individual. El poeta se plasma a sí mismo en su obra. Es una contemplación incluso de su propia intimidad. Es una poesía simple, pero con un gusto por el humor y la nostalgia. Habla de temas urbanos como la sobrepoblación, la contaminación, la situación económica o política de algún lugar, pero también enfatiza en ese desencanto de la modernidad. Es decir, habla o su temática es la dependencia tecnológica. Presenta algunas temáticas como de dudas existenciales, se habla de la vida, se habla de Dios y de cuestiones filosóficas. Tenemos en la imagen a Gabriela Mistral, quien escribe un poema titulado Riqueza. Tengo la dicha fiel y la dicha perdida, la una como rosa, la otra como espina. De lo que me robaron no fui desposeída, tengo la dicha fiel y la dicha perdida, y estoy rica de púrpura y de melancolía. Ay, qué amante es la rosa y qué amada la espina. Como el doble contorno de dos frutas mellizas, tengo la dicha fiel y la dicha perdida. Se ve precisamente en esta obra de la poeta esa contemplación a su intimidad, es decir, se plasma a sí misma en el poema, hace referencia precisamente a su persona, eh, toca un tema de melancolía, comparándose o haciendo una metáfora con la rosa y las espinas de esa flor que le causan el dolor. Bien, pasamos a la segunda parte del tema, que son los elementos del género lírico. Para empezar, habría que definir qué es un poema. El poema es una composición literaria perteneciente a la rama poética y su expresión generalmente es en verso. Aunque ya lo hemos visto en otras ocasiones, y principalmente con algunos exponentes como Juan Ramón Jiménez, quien en su obra Platero y yo trata la prosa poética, es decir, no necesariamente se escribe en verso para ser conocido como un poema, pero ese es un tema para otra sesión. Habría que definir también qué es un verso. El verso es cada línea dentro de un poema. Tiene una estructura rítmica. Cuando hablamos de versificar un poema, es decir, hacemos referencia a la estructura del mismo. Aquí hay que hacer mención precisamente de lo siguiente: qué es una rima, qué es una estrofa, qué es el ritmo y qué es la métrica. La rima es esa semejanza de sonidos que se da a partir de la última vocal acentuada en cada verso. Una estrofa será un conjunto de versos. El ritmo es la repetición ordenada de sonidos en cada verso. Y por último, la métrica es la división silábica de cada uno de sus versos. El poema en sí, o el poema en conclusión, se compone de diferentes estrofas, compuesta esta por diferentes
versos, cada uno de ellos o cada estrofa con una métrica, con un ritmo y con una rima. Si tenemos que hablar de las características de la lírica, tendremos que hacer referencia a los siguientes puntos. Cuando el autor expresa su punto de vista personal sobre un tema, está manejando subjetividad. A diferencia de los cuentos o de las novelas, los aportes a la lírica son cortos, por lo tanto, tienen brevedad. Si hablamos de que el autor expresa en su obra sentimientos, es decir, hacemos referencia a la emotividad. Procura para ello apoyarse de recursos estilísticos que le dan belleza, como es el lenguaje figurado. Y por último, tiene musicalidad, es decir, la rima, el ritmo y la métrica le ayudan precisamente a que mantenga ese sentido musicalmente hablando. Si hablamos de las funciones lingüísticas de la lírica, tendremos que hacer referencia a dos. La función poética, que es precisamente la intención del autor por crear algo bello, con fines estéticos, para eso se va a apoyar en el lenguaje figurado, y la función emotiva, que es decir, el autor da a conocer sus sentimientos a través de un poema. ¿Cuáles son los elementos comunicativos en un poema? Es decir, ¿qué lo conforma? Hablamos entonces de que hay un sujeto lírico, es decir, el poeta, es quien envía el mensaje. Existe un objeto lírico que responde a la pregunta ¿de quién o de qué se habla? Existe un receptor o destinatario, que es quien va a recibir el mensaje, en este caso el poema. Hay un mensaje poético, que es el poema en sí, el cual va cargado de emociones o situaciones vividas por el poeta. Existe un canal, que es el medio por el cual se transmite el mensaje poético. Puede ser a través de una hoja, es decir, un poema escrito. Puede ser a través de la voz, del aire, es decir, un poema hablado. Continuamos con los elementos comunicativos del poema. Hablemos del contexto ahora, es decir, el universo que engloba la obra poética. Aquí hay que hacer referencia a que existen dos tipos de contexto. El contexto del autor, que como decíamos, engloba la parte sentimental, la parte histórica, la parte social, y el contexto del receptor, es decir, el cómo él percibe la vida en el momento en el que lee la obra del poeta. A veces estos dos no concuerdan, por ello se recurre a la interpretación. Y por último, tenemos el temple de ánimo, que es decir, el sentimiento dado por el autor y que va a prevalecer a lo largo del poema. Puede ser un sentimiento de nostalgia, puede ser un sentimiento de amor, de justicia, de drama, en fin. Definamos qué es una corriente literaria. Hay que recordar que es el conjunto de características tanto en la forma de escribir como en la temática y época determinada del autor. Ya hemos visto a lo largo de esta presentación las diferentes corrientes literarias en las cuales se ha presentado la lírica, desde la antigua, la clásica, la medieval, el Renacimiento, la moderna y la contemporánea. ¿Qué es la actitud lírica? Es la forma en la que el hablante muestra la realidad poética. Se puede presentar de dos formas, es decir, el poeta puede hacer recurso de cualquiera de las dos. Cuando habla en forma carmínica o de la canción es que el poeta expresa su mundo interno, habla de sus sentimientos, es decir, una introspección a sí mismo. Pero también se puede hablar de una estrategia apostrófica. Aquí el hablante lírico se dirige o habla de alguien más, es decir, prevalece la figura del tú.
Las formas de presentación lírica son dos: los poemas mayores, como son la oda, que es precisamente la exaltación de un objeto, de un ser de merecimiento; una elegía, que es un poema donde prevalece el sentimiento de dolor; o un himno, que es una oda, precisamente con un tono solemne, puede ser en el sentido religioso, en el sentido militar. Aquí, en los poemas mayores, prevalecen los tonos formales o solemnes. Y también la lírica se presenta en poemas menores, como el soneto, la redondilla, la copla y otros más. Aquí el tono es más ligero, es más breve, no es tan elaborado como en los poemas mayores. Y por último, llegamos al lenguaje figurado, que es del cual se apoya el poeta precisamente para dar a conocer su obra. El lenguaje figurado es en el que se dice algo queriendo decir otra cosa. Para ello, el autor se apoya de figuras retóricas o figuras literarias también, como son la metáfora, que es esa relación de semejanza entre objetos, que ya lo vimos en algunos poemas anteriores; la hipérbole, que es esa exageración de la realidad, tanto para aumentar las cosas como para disminuirlas; la personificación, que es el atribuirle características humanas a un objeto o a un animal. Se tiene el pleonasmo, que es la repetición innecesaria de palabras dentro de una frase, como por ejemplo, te vi con mis propios ojos. Es un pleonasmo porque no tienes que decir que lo viste cuando se supone que los ojos son para ello. La antítesis, esa oposición de dos ideas dentro de una misma frase, que aquí hace referencia o se va a apoyar en los antónimos. Y por último, el epíteto, que es el adjetivo calificativo que se le da a un sustantivo. Con esto, damos por concluida nuestra presentación. Como siempre, agradeciéndoles mucho su atención a la misma. Soy el profesor Juan Ramón Franco Martínez y nos vemos en la próxima.